Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio con el que nos instalamos aquí para abrir el diálogo, muy felices de este octavo Foro Social sobre Democracias Otras, y más aún porque la energía de quienes nos acompañan en esta mesa desde muy diversos territorios, que francamente ha sido un esfuerzo muy importante a nivel comunitario, colectivo y por supuesto también individual, por los viajes que implica el tránsito y más aún, pues el traer la palabra también de las asambleas, los colectivos y organizaciones que vamos a escuchar esta mañana. Mi nombre es Pablo Uc y estaré, pues, digamos que moderando esta mesa, este conversatorio que titulamos como Movimientos Sociales en el Sur de México y Mesoamérica, buscando, digamos, un diálogo en torno a temas pues siempre difíciles, ¿no? La paz, el conflicto, la violencia, pero también la defensa de la vida y el territorio como una de las consignas que han estado cada una de las organizaciones, cada una de las experiencias en los territorios, organizando desde sus propias formas, pero también desde una larga historia de articulación, de vinculación, en un contexto por demás también complejo como el que vivimos ahora. Así que ahora vamos a escuchar a Ana Pot, que nos visita también desde Tijosuco, también parte de la asamblea. Bueno, pues la compañera ya hizo como un diagnóstico general de todo lo que nos está afectando, lo que nos ha estado afectando desde ya hace mucho tiempo. Y desde como pueblos mayas hemos tenido una historia desde el porfiriato, desde cuando también llegan en los colonizadores en nuestras tierras mayas y empiezan a sembrar enequén, caña de azúcar, y nos empiezan a despojar de nuestras tierras. El pueblo maya siempre ha sido muy resistente. Lograron como calmarnos con los ejidos, nos dieron tierras, pero en tierras ya muy dañadas. Sin embargo, como pueblos mayas, logramos, los abuelos, con nuestras estrategias de sistemas alimentarios, continuamos alimentándonos desde nuestras formas con el maíz, la calabaza, el frijol y otros alimentos de la zona. Entonces, como pueblos mayas nos han visto como estos que no nos detenemos, que no bajamos la guardia, que siempre estamos en resistencia. Sin embargo, se van en todos estos terrenos de caña de azúcar, pero llega algo muy fuerte también que nos empieza a quitar estos permisos y estos accesos a nuestras playas, a nuestros cenotes. Llega el turismo. Yo desde que tengo uso de razón existe turismo y mucha gente me dice, ¿por qué no sabes nadar? Porque desde chica yo no tuve acceso a las playas, a los cenotes. En mi comunidad, para moverme a Playa del Carmen, a Tulum, es un precio muy costoso. Llegar y alimentarme ahí es un precio muy costoso. Entonces el turismo ha sido lo que nos ha afectado muchísimo en Quintana Roo, desde la tala de los manglares para construcción de hoteles, desde este sistema de drenaje que no existe en Quintana Roo, que todos los desperdicios de los turistas que llegan en Quintana Roo, todos se van en las playas, en los cenotes, y también vemos un alto incremento de esta alga que empieza a cubrir desde ya hace muchos años nuestras playas y empieza a afectar en la gente que vive de la pesca, empieza a afectar también a los pescadores, y luego empiezan a crear reservas, ¿no? Llegan las instituciones gubernamentales a venir a decirnos que tenemos que crear reservas en nuestros ejidos, pero no es toda una estrategia, porque entonces también nos limitan a las entradas de estas tierras, cuando nosotros como comunidades también tenemos nuestras propias reservas. Entonces está toda esta historia desde hace muchos años del turismo, y también esto nos ha, creo que desde estudiantes, cómo también llegan estas escuelas, cómo llega la escuela desde la preparatoria a ofrecernos una capacitación en turismo, ¿no? Donde nos preparan no para ser turistas, sino para atender a los turistas, cómo tiendo una cama, cómo lavo bien el plato. Entonces nos llegan para prepararnos a ser obreros, no para hacer algo más, sino para ser obreros.
y luego nos llevan a las universidades que, aunque tienen como un enfoque intercultural y para mejorarnos, pero no es la misma, nos están preparando para ser obreros en nuestras propias tierras. Está toda esta preocupación y desde como jóvenes también, junto con la asamblea, con los abuelos que también tienen esta sabiduría de decirnos, en la escuela probablemente les digan que hacer milpa es de pobres, que criar gallinas es de pobres, pero en la asamblea nos demuestran esa fuerza, cómo ellos vivieron con muchísima libertad y cómo nosotros como jóvenes que vamos a las escuelas a veces nos sentimos muy esclavos hasta de nuestros tiempos, mucho estrés. Entonces en la asamblea también platicamos todo esto y con la llegada del Tren Maya que dice el presidente va a aumentar el turismo y nosotros dijimos ya no queremos más turismo si todavía había muy poco turismo en Quintana Roo y en la zona y con más turismo, ¿qué nos espera a nosotros como pueblos mayas? El aumento de los precios. Entonces llega el Tren Maya y llega con sus programas como Sembrando Vida, en donde mucha gente pues dice, pues yo le entro a este programa, pero en este programa viene también imponiendo un montón de cosas. O sea, sí vas a tener el pago de del programa, pero no vas a sembrar maíz, vas a sembrar maderas, ¿no? Frutos, árboles que nosotros te vamos a traer, árboles que ni siquiera crecen en la zona, porque este sistema alimentario llega con un pensamiento muy fuera de lo que está en la zona. Nosotros tenemos mucho tiempo de sequías, dependemos muchísimo de las lluvias, pero en este programa ni siquiera respeta las fases lunares, ni siquiera respeta el tiempo de lluvia. Y hace muy poco también dicen que van a crear en las estaciones del Tren Maya, es muy curioso, ¿no? En un mercado donde los de Sembrando Vida van a poder vender. ¿Qué van a vender si ni siquiera han crecido las plantas? ¿Qué planta empieza a dar frutos en 4 años, en 6 años? ¿No? Entonces es una burla que el gobierno también le hace al pueblo, pero también es una estrategia del gobierno, porque entonces hace una consulta preguntándole a los campesinos qué productos ofrecen para vender en el mercado. No hay productos, ningún árbol creció. Entonces, como no hay productos, el pueblo maya no quiere vender, no tiene que vender. Entonces, mejor traigamos otras empresas para vender en estos mercados de la estación del Tren Maya. Entonces, este proyecto también llega y con toda la historia que les conté de las parcelas de Enequén, de caña de azúcar, entonces también llegan un montón de militares. Resulta que la zona es la ruta 6, ¿verdad? Del 5 y 6 está a cargo de los militares. Vemos a militares ahí con sus escopetas. De repente pasamos y ellos están ahí y no están trabajando. Se dijo que los militares van a venir a construir el Tren Maya. No, los militares están supervisando, porque los que realmente están trabajando son personas y no son personas de la zona, son personas de Chiapas, de Veracruz, que llegaron para tener este empleo. Entonces también vemos cómo mucho en nuestras comunidades empiezan a llegar gente extraña, porque como pueblo maya también tenemos como esta convivencia, pero claro, los hermanos de Chiapas, de Veracruz que llegan de repente también traen otras formas que nosotros no acostumbramos ver y empiezan también a ser una amenaza para las mujeres de la zona. Entonces ahora vemos un Quintana Roo lleno de militares, desde los pueblitos más pequeños. Y es extraño porque hay militares y hay muchísima violencia. En comunidades muy pequeñas de 1,000 habitantes, de 500 habitantes, vemos a jóvenes que los desaparecen, a mujeres asesinadas por el narcotráfico, y en los periódicos dice, es que estaban en el narco. Pero, ¿y los militares que están en los pueblitos? ¿No? Entonces hay presencia militar, pero también hay mucha violencia. La violencia aumentó, violencia que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Disparos al lado de mi casa, que antes no era común. También llegan, por ejemplo, sí, a cambiar nuestro sistema de alimentación. Mucha gente se dedicó a los programas de gobierno y ahorita las milpas fueron abandonadas. El monte, que aplauden muchísimo al gobierno de este sexenio porque tiene un programa muy renovable, muy sustentable, cuando llegó para hacer que quiten todos los árboles nativos para sembrar árboles que también eran nativos, ¿no? Pero que venían de los viveros de
los militares. Y así todo un proceso con la llegada del Tren Maya, todo este proceso de destrucción de nuestras formas de vida, un montón de folclore también, porque ahora están invitando a los representantes mayas, todos los mayas que lograron salir de la guerra, también los hablan en reuniones con los gobiernos para pagarlos y que ellos puedan participar en una danza cuando la gente está viajando. Y esa danza es muy sagrada. Entonces también ellos se están oponiendo a esto, pero también los están obligando y los están amenazando a ser partícipes para esto. Cuando realmente todas estas danzas, todas estas cosas que ellos viven es muy sagrado. Es muy sagrado. Bueno, esta zona de los de la guerra de castas que subieron hacia el municipio de Felipe Carrillo Puerto en los diferentes pueblos, yo no soy de esos mayas, pero porque la península está dividida de varios tipos de mayas, pero en estos mayas tienen como su propia jerarquía, su propia organización. Desde hay un comandante, hay un escriba, y que se han ido pasando todo como estos papeles de generación en generación después de la guerra. Entonces ahorita esta organización la están llegando como a destruir porque les están obligando a vender como todo esto, ¿no? Y también en nuestra cultura llegan y muchas veces cuando llegan en nuestras comunidades nos dicen, es que ustedes no tienen plumas, porque en Xcaret la gente tiene plumas, ¿no? La gente se tienen pintado la cara. Es que somos mayas, pero no somos mayas prehispánicos. Tristemente tenemos una historia de mucha violencia que también nos hizo que nos arrebataran un montón de conocimiento y formas de vida. Y tuvimos también que estar acá, ¿no? En este siglo con las cosas que tenemos. Muchas cosas también perdimos, ¿no? Pero en estos centros turísticos también se vende otro tipo de forma maya de vivir, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando cualquier abuelo puede hacer la limpia, cuando no, porque ese es un aprendizaje que nace, o sea, alguien nace con esa habilidad. Yo no puedo decir hoy que quiero ser un men, que son como estos sacerdotes, que yo no puedo decir, voy a ser un men, voy a hacerte una limpia. No, porque es todo un caminar de muchos años para ese aprendizaje, pero en Xcaret, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún, ahorita en Bacalar, que también está cambiando así radicalmente, ya se están vendiendo eso. ¿Y qué pasa? Llega la gente, llegan muchos turistas a comprar terrenos y a todos los que somos nativos de ahí nos están como haciendo a un lado. También luego llegan empresas turísticas a apoderarse de las cooperativas que se han logrado organizar en las diferentes comunidades, para que ellos tengan todo como estos requisitos, ¿no? Y uno de estos es, por ejemplo, toda la zona de Felipe Carrillo Puerto, que es una zona muy viva, y también llega uno y está la presencia del pueblo maya desde como vivimos, no como lo pinta Xcaret. Llega Mayacam, que también como a decir, yo organizo a todas las cooperativas y gracias a mí, pues estas cooperativas pueden vender turismo, ¿no? Pero llegan también con unas formas muy feas, llegan y empiezan a pintar Mayacán en donde sea, en la iglesia, en las casas coloniales, y empiezan a venir a decir que esas casas coloniales realmente es del gobierno, ¿no? Cuando había gente viviendo ahí, la gente de repente llegan historiadores y dicen, vamos a entrar en tu casa porque vamos a hacer un estudio, ¿no? Y lleva años viviendo esas familias en esas casas y ahora está sucediendo, ¿no? Que llegan en las casas coloniales, la gente que es católica y va todavía en la iglesia, de repente les dicen, no tienen acceso en la iglesia hoy domingo porque hay historiadores tomando medidas, ¿no? Y también están llegando a hacer todos estos cambios y lo están preparando todo para este turismo que ya va a llegar a nuestras comunidades. Antes estaba en playa, en Cancún. Ahora con lo del Tren Maya y que ya está como en este paso en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es como conocido como la zona maya, pues ahora ya también va a haber presencia turística. Compraron también unas hectáreas también todo el tema de la basura, ¿no? Porque está el Tren Maya y también está el aeropuerto Tulum, que compraron un montón de tierras
y ahora compraron las tierras de un pueblito que está como a 40 kilómetros de mi pueblo, que va a servir como el basurero del Tren Maya y del aeropuerto. O sea, toda la basura que va a salir de ahí se va a ir hacia ese pueblito, ¿no? No queremos ver basura, no queremos llevar la basura con los turistas, ¿no? Tiene que irse en los pueblitos. Entonces, también todo este daño en nuestro ambiente que estamos viendo, están comprando muchísimos cenotes, y también no sé si es la necesidad de la gente, también es como también este trabajo que estamos haciendo como asamblea, de repente sí llegan con la gente que les dicen y les hacen ver que son pobres porque todavía viven de la milpa y viven en casas de pajas, y necesitan vender sus tierras para que puedan tener una casa de material, puedan tener una piscina. Entonces les venden toda esta mentira y la gente accede a vender sus tierras. También es así como, bueno, en un ratito lo vamos a platicar, pero hay mucha gente que todavía cree en ese discurso y sobre todo empieza desde la escuela, ¿no? Desde la escuela nos empiezan a pintar esa idea de que vivir así es de pobres, ¿no? Vivir en eso. Entonces, es todo esto que está sucediendo en todas las comunidades, en toda la península, porque no solo es en Quintana Roo, es también en Yucatán, es también en Campeche, es también en todos estos pueblitos que ha aumentado muchísimo la violencia, ya hay más parques eólicos, ya hay más parques solares, ya hay más granjas, tenemos una cerca que pretenden construir cerca del sistema lagunar Chichancanap, que es en toda la laguna ahí cerca de que abarca el municipio de Felipe Carrillo Puerto y hasta mi comunidad, que yo soy parte del municipio del municipio de Morelos y municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es una laguna enorme, que dentro de la laguna también hay animales endémicos, y todo esto, y van a construir una granja cerquita y obviamente todos los residuos van a ir a nuestro sistema de agua. Y ahora vemos, por ejemplo, el parque solar que construyen en la comunidad de Chunjujup. Desde ahí se están poniendo los paneles, pero su fuente de energía va a ser en Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Entonces vemos un montón de postes enormes que van en esa parte invadiendo las casas. Vemos un poste dentro de un terreno porque este es un poste este terreno es del CST, ¿no? De la Comisión de Electricidad, perdón, de Comunicación, ajá, pero no lo tienen pagado, ni siquiera tienen pagado el derecho de uso de tierra, también la gente se está levantando para reclamar la indemnización, aún así las construcciones continúan y es un montón de postes y un montón antes habían dejado árboles, no, tiraron todos esos árboles, ¿por qué? Porque esos interrumpen a los postes y ahora todo ese camino que son 60 kilómetros, está lleno de postes, de cables y ahí hay niños, los rieles del tren pasan en las comunidades, mucha gente sí está preocupada también, qué tipo de gente va a estar transportando el Tren Maya, cómo arriesgan a sus niños porque cruzan ahí, si los niños estaban acostumbrados, por ejemplo, en la comunidad de Chasil Sur, que justo pasa en la carretera donde los niños normalmente acostumbran jugar, donde los niños, por ejemplo, en las comunidades salen y están jugando fútbol en la calle porque no hay tráfico, pero en todo esto, esta dinámica está cambiando muchísimo, sobre todo con el aumento de la violencia, los niños están como, no salgas, ya es muy tarde, ¿no? Cuando antes los niños podían jugar toda la tarde, fuera de sus casas, toda esta dinámica está cambiando demasiado en las comunidades. Muchas gracias, Ana, por compartirnos toda esta densidad de dimensiones, ¿no? De la vida cotidiana que realmente tiene que ver con una estructura de un proyecto que, con el avasallamiento de información oficial en torno al tren, que verdaderamente es una proyección que nos deja y totaliza una idea de realidad. Estas voces desde los territorios son muy importantes porque atraviesa o experimenta una transformación muy violenta en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a escuchar a Ana y luego a Vero. Sí, mencionaba un compañero que estas cosas que nos llegaban a nuestras zonas son nuevas, pero yo creo que también los que llegan a nuestras zonas no conocen nuestras formas, como menciona la compañera. Los pueblos originarios también tenemos muchas formas de comunicarnos que un pensamiento occidental nunca podrá entender. Entonces, también nuestra organización como Muchimbal, desde ahí agarramos.
muchas organizaciones y muchos pueblos originarios sí se toman por el movimiento zapatista. Y está chido lo que los compas hicieron, pero también es importante que nosotros empecemos a organizarnos desde nuestro pensamiento como pueblos originarios. Por ejemplo, en la península somos el pueblo maya y desde ahí también estamos viendo cómo organizarnos. Muy pocas mentes son capaces de comprender nuestra forma de organización y también a veces se desesperan por la lentitud, pero a veces la lentitud tiene más impacto por muchos años. Muchas veces, muchas mentes quieren que las cosas se den así, que nos organicemos así, pero las cosas se dan lentamente. Así como el maíz que germina, tenemos que esperar meses, tenemos que esperar la lluvia. Así también nuestra organización como pueblos mayas, como comunidades, aunque estamos aislados, es lento. Por eso también la importancia de trabajar con nuestros niños, que están germinando, sus pensamientos están germinando. Probablemente yo no vea este cambio en esta vida, esta lucha que estamos haciendo a mis 25 años, probablemente si llegara a morir no vea este cambio, pero sé que hay semillas que están creciendo. Y desde nuestro pensamiento maya, nuestro idioma maya, que todavía en la península está levantada, desde ahí empezamos a organizarnos. Muchas veces dicen es que no están haciendo nada, es que ese nada es el cambio. Y muy poca mente lo va a poder comprender, pero llevamos 500 años de conquista y aquí continúo yo como maya hablándoles a ustedes. No me han conquistado y nunca nos conquistarán a los pueblos originarios. Aunque esté el Estado, aunque esté el narco, también nosotros tenemos nuestras estrategias de continuar resistiendo a estos despojos. Siempre tenemos nuestras estrategias también. Y como asamblea Chimbal también tenemos nuestras estrategias. Somos una asamblea de diferentes comunidades y le compartí a la compañera Jaiciel, ella es de una comunidad diferente a la mía y yo, por ejemplo, en mi comunidad tengo una forma muy diferente de organizarme, porque a pesar de que somos mayas, el contexto cambia. Ella está más cerca del mar, yo estoy más en la selva. Y estos contextos también nos hacen estas conexiones que tenemos con los recursos que tenemos ahí, o sea, con todo lo que nos rodea, también nos hace otra forma de cómo organizarnos, por ejemplo, desde con los jóvenes que sí le están entrando al narcotráfico, pero de repente también ven a varios de los jóvenes que estamos en la asamblea, vamos a una actividad en la comunidad, también vienen y se interesan. También está importante, si no son conscientes, no sé si no sean conscientes o a veces solamente eso piensan, pero cuando platicamos de eso también están preocupados. Muchas veces no se platica, pero sí están preocupados, los abuelos están preocupados. Y sí, son nuevas las cosas que llegan y no son tan nuevas porque gracias a las redes que hemos tejido, también podemos escuchar a los compañeros que llevan años con asesinatos, con desaparecidos, que en la península no pasa, pero nos están compartiendo sus estrategias y también nos estamos preparando si llegara a pasar en la península. Estas redes también que hemos creado desde como pueblos originarios, escucharnos, encontrarnos en estos espacios también y escucharnos, también nos sirve como experiencia y también estamos conociendo eso desconocido para nosotros. Pero también tenemos nuestras formas desde pueblos originarios de organizarnos. Y probablemente digan, es muy lento, pero lo lento tendrá más frutos. No queremos ser como los transgénicos que les meten de todo y dan rápido, pero destruyen. Entonces nosotros queremos sembrar como sembramos la milpa, lento, con un proceso de muchos ciclos, pero que también da muchos frutos y llena el cuerpo y el alma.